Bien, Entrando entonces al tema 4 de entrando a la segunda trigonometría, parte de entonces ahora vamos trigonometría, a ver tenemos los como ejercicios primer de paso cuál es aplicación la de conversión trigonometría. que hay Entonces, entre grados y radianes. tenemos el primero ¿Cuáles son las ejercicio. razones Tres pueblos trigonométricas ABC se principales? unen Es con decir, el carreteras. seno, coseno, De A hasta tangente, C hay cotangente, 6 secante, kilómetros y cosecante. de B hasta C ¿Cuáles son hay los 9. ángulos notables? El Cómo ángulo que obtenerlos a forman esas partir de carreteras es triángulos 120 grados. preestablecidos. ¿Cuál es la distancia de A hasta B? Luego vamos a ver las identidades trigonométricas. Entonces, Vamos a ver vamos lo a plantear fundamental y lo a que nos partir dan. de ella cómo se De A derivan hasta las C demás. hay 6 kilómetros. Por Voy consecuencia, a vamos a ver plantear la acá, circunferencia B acá unitaria, y la C cual acá. aparece en las De A hasta C hay 6 trigonométricas. kilómetros. Y por Hay último 6, veremos ¿listo? las aplicaciones o Y ejercicios. de B hasta C hay 9. De B hasta C Bien. hay 9. Listo. Entonces, Ya lo entrando planteamos. a grados El y ángulo que radianes, forman esas tenemos carreteras que es hay una 120, es decir, las ya equivalencia mencionadas. fundamental, que es que A pi entre C equivale a y C 180 entre B. grados. Es decir, A si partir de eso se puede ¿cuál es la plantear distancia una de regla A de hasta tres, B? y en base a eso sacar Eso es lo que nos el falta. resultado que nosotros queramos. Entonces noten veamos. que nos dieron Vamos dos a transformar lados, 60 un ángulo. grados a radianes. Entonces, Si yo soy tenemos muy que malo para pi recordar la que ley vale del seno, la ley 180 del grados, coseno, vamos a mirar lo cuánto que yo vale tengo que 60 hacer es lo grados siguiente. en Entonces, radianes. yo trato de convertir Entonces, este hacemos triángulo la cruz, que está acá pi en por un triángulo 60 da rectángulo, 60 pi, como lo y que yo x tengo por acá. 180. ¿Sí lo notan? Y nos da esta igualdad. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Básicamente, Despejando X, se sacó entonces una pasamos 180 perpendicular al y suelo, por digámoslo así, consecuencia nos da que es esta de 60 acá, pi sobre y se unió en 180. estos puntos. Sacamos ¿ok? 60. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es 60 saber la parte de arriba y la cuánto 60 va a parte medir de abajo. este lado de acá y cuánto va a 60 medir este lado de dividido acá. sobre 60 ¿Cómo hacemos uno, para saber? y 180 Como es un dividido sobre triángulo 60 rectángulo nos da este 3. aquí dentro, entonces Es yo decir, sé que que este 60 grados ángulo es equivale 90 a grados. pi tercios Correcto. radianes. Este ángulo de aquí es 60. Ahora ¿Por qué? vamos a Porque ver es el complemento. ¿qué ocurre de cuando este pasamos de ángulo 120 pi grados? medio 120 radianes más a 60 a 180. Obtenemos pi es Y por equivalente consiguiente, 90 180 más 60 y queremos ver a 150. cuánto equivale Nos faltan 3 30 grados, que medios son estos de radianes en grados. Listo. Lo mismo la vez Entonces, anterior. ahora lo que pi yo por voy a hacer x es y allá 180 la por longitud de 3 este lado. sobre ¿Ok? 2. ¿Cómo lo hago? Entonces, Coseno de 180 60 por 3 nos da es igual a 540 pi cateto y sobre 2. adyacente, Sacamos la es decir, mitad este de arriba, acá, la al mitad cual abajo, yo llamé X, y nos da 270. Pero antes lo que vamos a hacer X, es pi es sobre la está hipotenusa, multiplicando que es pasa este dividir. 9 de ¿Sí lo acá. ven? ¿Sí lo notan? Entonces, cancelamos Como pi yo ya arriba, sabía pi abajo por y nos queda este 540 triangulito de sobre acá, 2. que nosotros la ya mitad de habíamos planteado 540 en la teoría, yo yo sé sé que que el el coseno coseno de de 60 60 grados grados es es un medio. ¿ok? A partir de esta relación Bien. que yo tengo acá, yo puedo Lo único decir que que necesitamos X saber es igual sobre a eso. 9 Ahora vamos a ver medios, las es decir, a razones 4,5 trigonométricas. Las razones trigonométricas, luego, básicamente de son ahí, 6. entonces yo puedo empezar a plantear otras cosas. Coseno, tangente, Si yo ya tengo este tangente, lado secante y ya tengo este secante. lado, pues simplemente Entonces, es un hacer truco para Pitágoras no y olvidar darle este lado. Eso es yo lo que utilizo usualmente se hace acá. es el siguiente. Se eleva Coca, la hipotenusa al coca, cuadrado. HH. El lado que Y lo tengo mismo lo voy a de expresar en abajo, fraccionario de para que derecha sea a más fácil de izquierda. manejar. Coca, Lo expreso HH. ¿Ok? en términos de Y fracciones y poniendo lo elevo al seno, cuadrado. coseno, Y tangente, dejo mi todo otro en orden, cateto al como lo cuadrado, que es conocemos. este de acá. Y ya obtenemos el que las voy a razones encontrar. trigonométricas, que son estas de acá. Listo, ¿Sí lo ven? Haciendo las respectivas Importante. operaciones y despejando, yo Trigonométrico, tengo que sea al básicamente cuadrado todo es se igual maneja a en términos 81 de menos círculos, 81 triángulos cuartos. y ángulos. ¿Ok? Si hago la operación Entonces, por no olvidemos fraccionarios, que para un recordemos triángulo que se rectángulo divide entre uno. no olvidemos que el Cuando yo símbolo lo es necesito ángulo recto es un operar cuadrado. en fracciones. Tenemos la relación de 81 por Pitágoras, 4 que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al que es cuadrado, 81, ¿ok? y 4 por Bien. 1, 4. Entonces ahora, ¿Cómo ya hacemos teniendo nosotros eso, para recordar entonces opero cuál es el 324 seno menos o el 81 me coseno da de 243 cada uno de los sobre ángulos 4. notables? Pero este Bien, número los es ángulos monótono, notables así como se en ve, sí ¿no? básicamente no son más de 6. Entonces, Que son primero que básicamente vamos a hacer es 30, despejemos 60, esta vaina de acá. 90, Como C está al cuadrado, 180 y tengo que podríamos sacarle raíz decir a que en este lado, ciertos casos ¿cierto? 270. Entonces, raíz ¿ok? de 4, Es lo que nosotros recordemos tenemos. que por propiedades de radicación En yo base puedo a sacar eso, la raíz entonces independientemente nosotros tanto vamos arriba como abajo. Planteamos un triángulo, me queda aquí arriba la raíz de acuérdense que un 243 triángulo porque no equilátero es si un tiene entero, tres lados y abajo iguales, lo que hago es por sacar la tanto raíz de nosotros 4 vamos que a es obtener 2. tres ángulos iguales. Ahora, ¿ok? 243 Y como los los tres divido lados valen lo en mismo, vamos a decir sus cada lado factores vale pares. 2. ¿Ok? Acá está la descomposición por Ahora, si yo trazo una bisectriz y luego desde lo que este me ángulo de queda arriba es, yo hasta la agrupo parte de es con abajo, pares. recordemos Entonces que me una queda bisectriz este parte primer un par que ángulo me queda en 3 al dos cuadrado ángulos y iguales este que de me igual queda medida. también al cuadrado. Por lo tanto, estos 2 al cuadrado este y lado este me acá queda me solo. diría 30 grados y este acá Entonces, otros así es 30, como yo ¿ok? puedo expresar mi 243. Sacando entonces este triángulo 3 al tendríamos cuadrado que la por 3 medida al de cuadrado este por lado 3, es que es lo 2. que me queda Y la aquí medida de dentro, abajo ¿sí es lo 1. notan? ¿Por qué? Porque dividió el ángulo en Entonces, dos por partes propiedades iguales y también por de la este lado radicación, lo dividió en dos partes la iguales. multiplicación La mitad de 2 es
es 1. La raíz de una multiplicación Entonces, es la tenemos el multiplicación ángulo de las raíces, que implica el ángulo de 30, pero nos falta individualmente este ese cateto de factor aquí. a este y a este. Haciéndolo mediante la multiplicando. relación de Pitágoras, tenemos que Raíz de 3 al cuadrado, pues es decir, 3. 2, De otro 3 más al cuadrado, otro 3. cateto al cuadrado, Y estos dos, 1 al 3 cuadrado, por 3 me dan 9. más el otro cateto, me quedaría podemos dentro hallar solo la este raíz de lado. 3. Si lo notan, Luego, que es si esto. pasamos el 1 a Y restar abajo al otro me queda lado, entonces normal. nos queda 2 al cuadrado. Entonces ya menos 1 al tenemos cuadrado. el valor de ese cateto, que que esto es es básicamente 9 por raíz de 3 menos sobre 1 2. nos da 3. Y Listo. como lo tenemos al Ya cuadrado, teniendo pues nos eso, toca sacar raíz al entonces otro ya lado. tengo este lado Eso y que ya tengo implica este que lado este de abajo. cateto aquí mide Me están raíz pidiendo de 3. cuánta es la ¿Listo? distancia de A hasta B. Pues Ahora, fíjense que yo ya tengo este a triángulo partir de eso, rectángulo y por nosotros ya Pitágoras teniendo yo puedo estos hallar ángulos esta y longitud. estos triángulos Entonces, ¿qué sería? transversales, Hallar el podemos hacer lo Pitágoras siguiente. entre este lado ¿Cuál de es el acá, seno? 9 De raíz de 60. 3 sobre Entonces, 2. el seno de Y 60 la nos suma de dicen estos que dos es lados. 6 más
4.5 o 9 medios. Eso es Lado lo que vamos a hacer opuesto sobre hipotenusa. El Hipotenusa lado al cuadrado opuesto es igual a 6 60 más es 9 medios raíz al de cuadrado 3, más que es el que nos 9 toca raíz de ángulo. 3 Y sobre la 2 al hipotenusa cuadrado. siempre va a ser 2. Haciendo las Ese lado más respectivas largo. operaciones, Por tanto, el seno me es da que raíz de tengo 3 21 sobre 2. medios al cuadrado ¿Cuál es más el coseno? 243 Es cateto cuartos. adyacente, es decir, es Ya sobre expresado hipotenusa al cuadrado, que es 2, ¿ok? es decir, un medio. Si yo hago, ¿Sí la ven? si yo hago el cuadrado Tangente de este factor de acá, me queda cateto opuesto 441 sobre más sobre 243 cateto cuartos. adyacente, es decir, Haciendo la suma, raíz de 3 sobre 1 que dejar la misma base, equivale a es decir, raíz de 4 y 3. se suman los numeradores. Cotangente, Eso me da cateto 684. adyacente sobre cateto opuesto, es Dividiéndolo, decir, 1 sobre 3. expresándolo de su forma Pero más si sencilla, nosotros me da, recordamos una forma mitad de mucho mejor 684, expresar 342 es, y mitad de 4. yo tengo esto, la mitad uno de sobre raíz de 342 3, nosotros es racionalizamos. 171. Pero Es decir, fíjense que todavía está al cuadrado. Entonces le hacemos saco esto. raíz a este factor. Entonces básicamente Me es queda como que multiplicar por 1, la ¿no? longitud Recuerden. de AB es raíz de Entonces, ¿qué nos queda? 171, Raíz de pero 3, recordemos y que raíz para de el 3 por examen raíz de 3 nos da lo que me va a 3. Es decir, poner eso es que tenemos. la expresión más Es simple decir, nos da que tenga esto de que este, tenemos acá. de este ¿Ok? número de acá. Entonces lo que voy a hacer es dividir Entonces, los factores ahora primos. sacamos el Aquí ya está dividido, secante es y hipotenusa simplemente sobre agrupo por cateto pares. adyacente. Entonces, como este Hipotenusa está 2 sobre 1. dos veces Entonces, repetido, 2 sobre lo que 1 simplemente nos da se 2. hace es Y luego, agruparlo. hipotenusa Entonces 3 al sobre cuadrado cateto por 19. opuesto. Hipotenusa 2 sobre Simplemente cateto simplifico, opuesto. saco el Entonces 3 lo al mismo cuadrado a la raíz, racionalizamos. me queda 3 2 y queda sobre raíz raíz de de 3. 19. Y esa sería Racionalizamos. nuestra respuesta, ¿ok? Ahora, si yo Nos quiero queda hacerlo dos de otra raíz forma, de 3, una forma mucho más rápida, sobre pues raíz de 3 simplemente por raíz de 3 hago, nos da 3. el Y por teorema eso nos da coseno, este resultado de acá. que me ¿Ok? relaciona mis tres lados y un coseno del ángulo. Entonces, fíjense, Luego, yo, como ya les de había haber hecho explicado esa teoría, para utilizar esta ecuación, entonces tengo lo que que vamos tener a hacer es mismo, lo siguiente. dos lados, Vamos que a los hacer lo tengo, mismo y un ángulo, que que lo lo tengo. un ángulo de 30 grados, Eso. ¿ok? Entonces, se los Ahora, dejo. reemplazando, yo voy a decir que mi lado Para A que es lo 9 analicen y mi ustedes, lado ¿ok? B es 36. Reemplazando me quedan estos valores aquí como los Continúa. podemos ver, pero hay un problema, yo no me sé el coseno de 120, me sé el de 30, el de 60, el de Entonces, 90, el de razones 45, trigonométricas. pero no me sé el de 120. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo voy a podemos expresarlo hacer en términos para, de suma de ángulos. Bueno, un triángulo que tiene dos corrido. lados iguales, en este caso, entonces Este lo voy a y este expresar en en uno. términos de suma de ángulos. Recordemos ¿Y cuál es la un suma triángulo más tiene sencilla dos que lados conozco, iguales, pues implica que simplemente tiene voy dos a sumar ángulos iguales. 60 más Es decir, 60 estos que eso internos me da como igual este a es un 120. triángulo ¿Ok? rectángulo, pues este Listo, mide entonces, 90. aplicando Y solo la nos queda suma 90. de Y como estos dos ángulos ángulos deben por ser iguales, cuenta pues de 90 dividido sobre 2 nos coseno, da 45 me queda la siguiente y igual. 45. Entonces, ¿Ok? como decía, aquí recordemos, cuando yo Haciendo tengo más, Pitágoras aquí nos voy a da tener que menos. la ¿Sí? hipotenusa es Esa igual a raíz de 2 y podemos la hacer las peculiaridad relaciones. Seno, de coseno, el tangente, Entonces, cotangente, coseno secante del y primer cosecante. ángulo por coseno Bien. del segundo, menos Ahora, seno vamos del con primer ángulo la por identidad seno del trigonométrica segundo. fundamental, Como ya los sacada conozco a partir del triángulo preestablecido que el les había círculo unitario. mostrado, yo tengo Es que igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es raíz igual a de 1. 3 sobre ¿Ok? 2 por raíz de 3 sobre 2. Luego, Simplificando, simplemente yo tengo identidad identidad trigonométrica trigonométrica fundamental. fundamental. Si yo divido toda esa Simplificando, ecuación sobre coseno cuadrado del ángulo, haciendo la pues suma, que voy a obtener me queda menos 2 cuartos. seno es decir, sobre menos coseno. un medio. Si nosotros hacemos Ya la teniendo equivalencia el coseno de 120 entre que es igual a menos un medio, pues simplemente reemplazo en cateto esta opuesto ecuación que sobre ya teníamos cateto, acá. ¿Sí? cateto opuesto, Entonces 9 al cuadrado sobre me da hipotenusa y 81. cateto adyacente sobre hipotenusa se Uy, cancelan las 36 hipotenusas. y ¿Qué no nos 6. queda? Cateto opuesto sobre cateto 6 al adyacente cuadrado al me cuadrado da los dos. 36, Es decir, nos queda ¿ok? tangente. Coseno sobre coseno cuadrado es igual a 1. Menos dos veces Y el 1 los sobre dos coseno cuadrado lados es que yo igual a tengo secante. por el coseno del Sí. ángulo. Entonces, luego, si si yo despejo tangente al cuadrado, me queda que tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 9 por 6 ¿ok? me da 54. Lo mismo podemos por hacer 2, dividiendo el 108. seno. Dividido entre seno 2 me a da ambos lados de la 54. ecuación me va a Y 54 más 81 más 36 coseno cuadrado me da sobre seno cuadrado me da 171, pero mi lado aún está y al 1 cuadrado. sobre ¿sí lo seno notan? cuadrado me da cosecante. Entonces, si yo le saco si yo raíz a mi despejo lado, tangente me da cosecante entonces me da cuadrado raíz menos 1. de Y esa es otra 171. identidad Y, trigonométrica fundamental. dividiéndolo entre sus valores primos, descomponiéndolo, perdón, en sus valores primos, Ahora, me va a dar que este número se puede expresar hay en dos función de ecuaciones acá fundamentales para el y el 19. cálculo de triángulos. Es decir, Y es 3 al la cuadrado por ley del 19, seno y ya y la ley sacando del las coseno. raíces que ya les había La ley comentado. del seno básicamente que nos se es igual relaciona a el 3 seno del raíz de ángulo 10. con respecto a cada lado. ¿Ok? Y esta es Noten nuestra segunda solución. que acá nos dicen Entonces, seno de noten, alfa puedo sobre a. hacerlo de miles maneras de las Seno que de yo alfa quiera, pero sobre siempre a. me va a dar lo mismo. que es Fíjense igual a que 3 este raíz es de el lado 19, opuesto que es lo respecto a la específicamente pi. de Lo A mismo pasa hasta con esto. Seno ¿Listo? de beta sobre b. Otro ejercicio. Es el ángulo con Desde respecto un a su punto lado A, opuesto, que es que b. está a ¿Sí lo 8 ven? metros Lo mismo sobre acá. el nivel del suelo. Seno de Entonces, pi ubico sobre mi c. punto Phi relacionado a con su lado 8 opuesto. metros sobre el S. nivel del suelo. ¿Ok?
el ángulo de elevación. Luego tenemos otra ecuación más alta, que es la ley del coseno. La ley del coseno nos dice tengo que trazar un lado una al línea cuadrado es equivalente a la suma de sus lados al porque es cuadrado de elevación menos el doble de su multiplicación por a la parte más alta de un pues, inmueble es 35 grados. es decir, no tengo 35 si yo estoy calculando c cuadrado más alta, yo tengo coseno de phi, implica y el que ángulo estoy de presión a la base calculando del mismo es 15, lado de acá partiendo en de este mismo función punto, si lo del notan, coseno es 15 grados. de su La altura ángulo del opuesto, edificio, ¿ok? ¿cuál? Esa es la manera de relacionar. Entonces, Ahora primero, miremos, analizando las si yo respuestas que si yo quiero tenemos, calcular algo con la noten ley del que coseno que todo va a estar en términos de si cogemos tangente solamente de 35 esta parte de acá, de 15 y recuerden para que esa igualdad relacionar nosotros la este podemos 8 coger por que parejas, nosotros podemos tenemos en cogerla principio acá, por lo tanto yo puedo asumir relacionar que seno de alfa todos sobre los A lados con que yo seno de encuentre va a phi sobre estar C, en función de es decir, este solo 8. cogemos dos partes porque de esa está igualdad factorizando todos entonces los yo qué valores. debo tener debo tener Entonces voy a empezar dos ángulos si lo hallar en el mi caso lado acá si o cogemos x esta para pareja con debo tener este dos lado ángulos poder y un hallar lado. mi valor de ¿Sí lo ven? x porque es solo una ecuación acá, así que yo debo tener entonces, solo una incógnita. Por lo ¿Cómo tanto, puedo si yo tengo, digamos, yo no tengo la hipotenusa, pues yo tengo simplemente el valor de tengo este que, lado y relacionar los senos este de lado los acá, dos que es el ángulos, opuesto ¿ok? respecto a Eso este es un dato. ángulo, con el adyacente. La otra opción puede ser respecto a que este yo ángulo, tenga como lo los digo. dos lados, estos Entonces, dos valores, tangente y que me 15 falte es un valor cateto de seno. opuesto, Es decir, yo debería tener este seno de acá, es decir, yo cateto debo tener adyacente el valor de sus dos perdón. lados y el valor de un ángulo, ¿ok? Cateto opuesto Para no, la aquí ley está del mal. coseno, fíjense que está en términos de Que un debería ser ángulo al revés. y tres lados. ¿Eso qué implica? Que yo debo tener tres lados, es decir, C, A y B, para poder Entonces, calcular el coseno del ángulo. borrar acá. O debo tener Cateto opuesto, dos 8. lados y un ángulo. En este caso, digamos, como vemos la igualdad, C está en función de A sobre de B y adyacente, de coseno que es del ángulo. Es decir, yo debo X. tener estos ¿Ok? dos valores Si yo y el despejo coseno X, de este ¿qué me va a dar? ángulo. ¿Ok? Esos son los trucos No, para pero fíjense recordar que aquí cuándo no se me debe sirve, utilizar. porque si yo despejo Estas simplemente ecuaciones. me da una división. Y aquí, Y por último, en la respuesta cuando no me nosotros dan no ninguna tenemos, división. entonces ángulos voy a notables utilizar se utiliza el la suma y cotangente. resta de ángulos. En este caso se utiliza el seno Cotangente es de mucho la más suma fácil o de resta del utilizar en ángulo esta y el coseno de la suma y la resta de los cotangente ángulos. ¿Por qué? Porque Entonces noten noten algo, que nosotros es podemos adyacente tener sobre suma hipotenusa, y resta, que era como lo ¿ok? teníamos anteriormente. Entonces, cuando yo en el seno Era tengo mucho más suma fácil. acá, Entonces, así vamos a mismo hacerlo. va a ser acá, va a ser una suma. Cateto adyacente Y cuando tengo sobre resta acá, cateto así mismo opuesto. va a ser acá, va a Listo. ser una resta. Ahora sí, despejando. Sin embargo, en el Me coseno queda que mi lado ocurre lo o X contrario. es Si yo 8 tengo una por suma acá arriba, cotangente. acá en la ecuación voy a tener una resta. Y cuando tengo una resta acá abajo voy a tener una y ya suma, tengo ¿ok? mi lado y bueno, o y ya X. está explícitamente Ya teniendo mi lado de X, identificado entonces como ahora lo lo que que se voy a maneja hacer es esta poner ecuación. mi lado Y Para el seno en se maneja términos del el seno del seno y primer este ángulo ángulo. por coseno del segundo ángulo. Entonces, tangente más o menos 35 es igual a mi del cateto opuesto, seno que es del el segundo X ángulo, no sobre del mi cateto cambiamos el alfa adyacente, por que el es beta, OX. y ¿Sí lo el notan? coseno del alfa. Y Ya no es OX, beta, sino alfa. que dijimos que era, Pero el coseno es 8 mucho por más fácil. cotangente de 15. Se maneja Vamos a coseno reemplazar. de los dos ángulos, Entonces, más o 8 menos del por seno cotangente del alfa por el de coseno 15 del grados. otro Bien. ángulo. ¿Ok? Despejando Yx, yo Esa tengo es la que forma de Yx es relacionar. tangente 35 por 8 cotangente de 15. Ahora vamos a entrar a Entonces, la forma de hacer los cotangente ejercicios. 15, vamos a ver. Por tangente 35. Listo. Y ya tenemos esta altura. Pero fíjense que no me están pidiendo esta altura total. ¿Sí lo ven? Yo ya tengo mi lado Yx. Ahora tengo que sumarle 8 unidades, que es lo que me están pidiendo. Entonces mi altura total es 8 más mi Yx. 8 más este resultado de aquí, cotangente otra vez. Listo. Y nótenlo que hay un factor común entre los dos, y es el 8. Entonces vamos a factorizar. 8 factor de 1 más cotangente de 15 por tangente de 35. ¿Ok? Si yo organizo la expresión anterior que yo tenía, pues simplemente me va a dar que es 8 factor de cotangente de 15 por tangente de 35 más 1. Entonces, si yo verifico en función de estas respuestas que me dan, pues yo me voy a dar cuenta que mi respuesta correcta es la 3. Era la 2 como yo lo había hecho, pero estaba mal. Entonces yo ya sé que mi respuesta va a ser 3. Y listo. Así acabamos este ejercicio. Entramos a otro. Entonces me dicen, la figura representa la vista frontal de una casa. ADS es un rectángulo, el ángulo beta mide 120 y el ángulo A mide 30 grados. Y es congruente con el ángulo phi. ¿Qué implica que alfa sea congruente con phi? Quiere decir que los dos tienen la misma magnitud. Y nosotros lo podemos ver de una forma simple. Si yo sé que los ángulos internos de un triángulo
sumados dan 180. Y tengo 150 entre estos dos, pues solo me faltan 30 grados. Y 30 grados deben pertenecer a este ángulo que yo no conozco. ¿Ok? Entonces, sacando el triángulo acá que me dan, listo, lo planteo. Y bueno, y me dicen, y es congruente con el ángulo phi. ¿Cuánto mide el ancho de la casa? El ancho de la casa es este lado de acá abajo, es decir, este de acá. ¿Sí lo notan? Listo. ¿Cuánto mide el ancho de la casa? Entonces yo lo que podría hacer simplemente, para no entrarme en ecuaciones muy complicadas, pues es dividir este triángulo en dos partes. ¿Sí lo ven? Trazando una bisectriz. Yo partiría esto y por ende mi ángulo se partiría a la mitad. En la mitad. Me quedaría 60 grados acá, 30 y por consecuencia me quedaría 90 acá. Haciéndolo por simple lógica. Entonces, si yo quiero hallar mi lado acá, pues simplemente puedo hallar mi coseno de 30 grados o el seno de 60. Coseno de 30 es cateto adyacente, que es K, sobre hipotenusa, que es 4. K sobre K, 4. Y yo sé de mi triángulo ya preestablecido, que es igual a este, si se acuerdan, que el coseno de 30 es igual a un medio. A partir de esa relación yo puedo obtener que K es igual a 2. Lo mismo con seno de 60. Seno de 60 es igual a K sobre 4 y el seno de 60 es igual a un medio. Y despejando yo puedo obtener que K es igual a 2 metros. Pero noten que K es la mitad de lo que me están pidiendo. Yo estoy midiéndolo hasta acá. A mí me piden el lado total del ancho. Y el ancho simplemente es 2 por K. Es decir, 2 por 2 metros es igual a 4 metros. Por tanto, mi respuesta en este caso sería A. ¿Listo? Bueno, y así terminamos este ejercicio. Continuemos. Se tiene un cuadrado y un octágono inscritos en la circunferencia radio R, tal como se muestra en la figura. Sabiendo que el lado del cuadrado inscrito vale raíz de 2R, entonces el lado del octágono inscrito en la misma circunferencia, ¿cuánto vale? Listo. Entonces, primero podemos mirar varias cosas. En esta figura que me están dando, están dividiendo básicamente 360 grados. Recordemos que cuando yo tengo una circunferencia, voy a tener 360 grados a partir de mi punto de salida a mi punto de llegada. Va a ser 360 grados. Y cuando yo tengo un octágono, básicamente estoy dividiendo esos 360 grados en 8 partecitas. ¿Ok? 360 dividido entre 8, básicamente, si lo hacemos, va a medir 45. Ahora, noten que el radio es el mismo de este punto a este punto como de este punto a este punto. Entonces yo puedo sacar este triángulo de aquí. ¿Sí lo ven? Y con un ángulo de 45. Y me están pidiendo el lado del octágono inscrito, es decir, este de acá. Noten que este es un caso clásico para utilizar el teorema de coseno. Entonces, en función de los valores que me dan y en función de las respuestas, yo sé que puedo utilizar R y puedo utilizar el coseno de 45. Entonces, cateto C al cuadrado es igual a mis dos lados al cuadrado menos 2 veces AB por coseno de su ángulo opuesto, es decir, 45. En este caso, tanto A como B son iguales, luego quedaría R al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces R por R, pero R por R ya es R al cuadrado. Y el coseno de 45 por el triangulito clásico, ese que les había mostrado anteriormente, 1, 1, raíz de 2, yo puedo obtener el coseno de 45, que en realidad es raíz de 2 sobre 2. R al cuadrado más R al cuadrado, pues 2R al cuadrado menos 2R al cuadrado. Entonces noten, este 2 se cancela con este 2, me va a quedar únicamente raíz de 2 por R al cuadrado, que es esto de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué factor común tienen? R al cuadrado. Lo factorizo simplemente, me queda R al cuadrado es factor de 2 menos raíz de 2. Y como C está al cuadrado, pues simplemente sacar raíz a este lado. Por propiedades de la radicación, yo sé que esto básicamente lo puedo dividir en dos raíces, por lo que está multiplicando acá, ¿ok? Entonces, raíz de R al cuadrado por este factor de acá, 2 menos raíz de 2, ¿ok? Saco raíces, entonces este al cuadrado se cancela con esta raíz y me queda R, y pues simplemente queda este factor como ya está, es decir, R por raíz de 2 menos raíz de 2. En pocas palabras, mi respuesta va a ser igual a la C. Y listo, ya acabamos este ejercicio. Vamos a continuar. Un observador ve con un ángulo de elevación de 30 grados un objeto a 300 metros de su posición. La altura en metros del objeto, ¿cuál es?
Entonces me dan el ángulo, que es un ángulo de elevación 30 grados, y me dan la distancia que hay desde mi observación hasta la base, que es igual a 300. Y me están pidiendo simplemente la altura. Entonces, como tengo este lado y me están pidiendo este lado, pues yo lo puedo hacer en términos de tangente. Tangente x es igual a cateto opuesto x sobre adyacente, 300. Luego, entonces yo ya tengo esto. Entonces noten, cuando yo voy a despejar una variable que no conozco, lo preferible es dejar la variable que no conozco arriba, ¿ok? Esa es como la clave para uno poder plantear las razones trigonométricas. Listo, entonces despejando x, paso a multiplicar 300 al otro lado, sería 300 por tangente de 30. Por el triangulito de siempre, el que ya conocemos, yo sé que tangente de 30 es igual a 1 medio, y 1 medio por 300 es 150. Conclusión, mi respuesta de este ejercicio es 150, es decir, es 5. Listo. Ahora, me dicen lo siguiente: si el seno de un ángulo es igual a 3/5 y alfa es un ángulo entre 90 y 180 grados, ¿cuál es el valor del seno de 2 veces alfa? Pues es muy simple. Yo, como no sé lo que me están dando, yo simplemente planteo un triángulo rectángulo, que es este de acá. ¿Si lo notan? El seno del ángulo, ¿cuál es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa respecto a este ángulo que yo planteé. Y me dicen cuál es el seno de 2 veces el ángulo, es decir, multiplicar este ángulo que está acá por 2. Entonces simplemente planteo otro triangulito acá abajo y lo amplié. Y bueno, y allí este lado adyacente, pero pues en realidad no creo que lo vayamos a usar. Entonces seno de 2 veces el ángulo. ¿Eso a qué equivale? A cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este 2 veces alfa? Pues es este, 5, ¿sí lo ven? Y es 5 tanto aquí como acá, tienen la misma medida, no tiene diferencia. ¿Y cuál es su hipotenusa? Pues este de acá, 3 más 3, que es igual a 6, ¿sí lo notan? Conclusión, mi respuesta va a ser la 1. Y terminamos con este ejercicio. Un valor de x que verifica la igualdad trigonométrica de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo es igual a 3 medios. ¿Cuál es? Yo podría despegar simplemente esta ecuación, pero sería algo inapropiado porque las funciones trigonométricas tienen valores infinitos. Es decir, no solo tienen un valor, sino tienen muchos. Y aquí solo me están dando 4 opciones. Entonces lo más fácil que yo puedo hacer es simplemente reemplazar cada valor. Entonces si yo reemplazo pi medios en este caso, me haría que este 2 se cancela con este 2 de acá y me quedaría 1 menos coseno de pi es igual a 3 medios. Pero esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque coseno de pi es menos 1. Es decir, que menos 1 menos menos 1 me daría 2. Para pi tercios, si yo lo meto acá, me daría 2 pi tercios. Pi tercios es igual a 120. Y el coseno de 120 es menos 1. 1 menos menos 1 medio. Entonces este menos con este menos se vuelve positivo. Y sumados me dan 3 medios. Así que esta es la opción correcta. Para pi cuartos, si reemplazo pi cuartos me queda que es igual a coseno de pi medios. Pero coseno de pi medios es 0. Entonces 1 nunca va a ser igual a 3 medios. Por lo tanto, esta tampoco es la opción correcta. Y haciendo lo último, reemplazando pi sextos, me quedaría pi tercios. Coseno de pi tercios, es decir, de 60 grados, es 1 medio. Y 1 menos 1 medio jamás va a dar 3 medios. Por lo cual, esta tampoco es la opción. Es decir, la única respuesta es esta, que es pi tercios. Es decir, es la 2. Y listo. Así terminamos nuestra sesión de ejercicios para trigonometría.